El siguiente video forma parte del curso de manejo e implementación de archivos. A continuación veremos un poco sobre lo que consiste el hashing extendido. Bueno, para empezar tenemos que decir que en el hashing simple existen varias técnicas relacionadas con el hash y el manejo de colisiones. Dichas técnicas se basan en una estructura estática. Esto quiere decir que se calcula un cierto número de posiciones posibles o registros y en base a este supuesto se amplía el espacio de direcciones y en consecuencia se disminuyen las colisiones. Desafortunadamente, este esquema estático no es muy adecuado para la mayoría de las aplicaciones, ya que normalmente no se tiene un estimado del número de registros que se almacenarán, de manera que se requiere una estructura también basada en hash, pero que sea más dinámica de modo que permita crecer y adecuarse a cualquier número de elementos. Y así es como surge el hash extendido. Bueno, el hash extendido básicamente es un algoritmo que se basa en una estructura de recuperación conocida como tree, la cual se encuentra dentro del grupo de búsquedas por radio. Esto debido a que se presenta un árbol donde cada rama presenta un radio de posibilidades hacia donde se puede mover. A continuación tenemos un ejemplo en el cual el radio es de 26, ya que son las letras del alfabeto. Acá podemos ver que al final existen textos. Dependiendo cómo es que se vaya formando el texto, nosotros vamos a tomar cada uno de los diferentes caminos. Por ejemplo, si nuestro texto empieza con A, entonces empezaríamos en este nodo y tomaríamos esta rama. Si a continuación le sigue una B, tomaríamos esta rama. Y a continuación le sigue una L, tomaríamos esta rama. Esto dependiendo siempre de la palabra que nosotros querramos formar, como se mira en el ejemplo. Básicamente en esto es que se basa el hashing extendido. A continuación se mostrará otro ejemplo. De manera que el radio definirá el número de ramas posibles desde cada nodo. En la siguiente figura el radio es igual a 10, ya que ahora únicamente emplea números. Como lo dije, dependiendo de la cadena o del texto que se quiera formar, esos serán los caminos que nosotros deberíamos de tomar. En este caso, para la cadena 1136 se tomó el primer camino. Luego, estando en el segundo nodo, se volvió a tomar el primer camino y así se volvió a tomar el primer camino para formar 113. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido formar la cadena 7521, tuvimos que haber tomado el primer camino donde estuviera representado por un 7 y a continuación un camino que estuviera representado por un 5. Y así es como nosotros formaríamos esa cadena. Ahora, para el caso del hash extendido, el tree que se emplea es de radio 2, utilizando solo dos posibles valores, los cuales son el 1 y el 0, que esto es representación de un bit o significando un bit, de manera que las decisiones de a qué rama moverse se definirá como una decisión bit por bit. Así, si buscamos alguna llave cuyo hash produce una dirección, empieza con 1,1, entonces recuperamos la cubierta C o el registro C como se muestra en el ejemplo a continuación. Tenemos que el primer camino empieza con 0, el segundo camino empieza con 1, pero después tenemos una posibilidad de que el camino siga con 0 o de que el camino siga con 1. Como lo que nosotros queremos recuperar empieza con la dirección 1,1, entonces nosotros recuperaríamos el registro C. Y básicamente en ese algoritmo sería en el que se basa el hashing extendido. Como se puede observar, el tree es una estructura en forma de árbol, porque básicamente eso es lo que se muestra en los ejemplos. En las imágenes es como que la representación de un árbol.
pero si tratamos de manejarlo como tal, tendremos un caso similar al indexamiento tradicional, resultando la mejor solución un B-tree. Así que para poder aprovechar los beneficios del tree, lo que se hace es representarlo a manera de arreglo de registros contiguos, al cual se le conoce como directorio. Entonces, básicamente ese árbol que nosotros teníamos ahora se va a formar en un directorio. Para convertir el tree a directorio, lo primero que se debe de hacer es representar el árbol como una estructura completa, donde exista al mismo nivel el máximo número de hojas posibles, como se ve en la imagen de la izquierda, que todas las hojas, que cada nivel tiene el mismo número de hojas posibles. Posteriormente elaboramos el arreglo en un archivo de manera que utilicemos todo el rango de direcciones posibles. ¿Qué quiere decir esto? De que este arreglo que nosotros formemos tiene que tener todos los posibles caminos que se han formado en el tree, los cuales serán los directorios. En este caso está la cadena 00, que sería la primera posición del arreglo de directorios. Luego tenemos la 01, que se representa a continuación, la 10, que también se muestra en el arreglo de directorio, y la 11. Así es como nosotros convertiríamos nuestro tree a un directorio. Ahora tenemos el manejo del overflow. La gran ventaja de esta estructura es que permite de una manera muy sencilla manejar el overflow en las cubetas o en los registros. Supongamos que existe un overflow en A, gracias a que de antemano teníamos reservada una dirección extra, la cual sería esta. Este nodo sería la dirección extra, que sería el directorio 01, que a su vez accedía al registro A. Acá dice de que gracias a que de antemano teníamos reservada una dirección extra, que sería la rama adicional del árbol, que fue la que mostré anteriormente, simplemente usamos esa dirección para apuntar hacia la nueva cubeta D, como se muestra a continuación. Ahora la dirección 01 ya no va a apuntar a la cubeta A, sino que va a apuntar a la cubeta D. Por otro lado, supongamos que el overflow ahora ocurre en B. A diferencia del ejemplo anterior, aquí no tenemos una dirección extra para relacionar a la nueva cubeta D, como se muestra en esta imagen. Acá no tenemos una dirección extra como la teníamos en la cubeta A. Entonces, de manera que dinámicamente ahora el tree deberá crecer, y ahora a 3 bits de profundidad, como se muestra en la figura A. Ahora cada camino tendrá 3 bits de profundidad, como se muestra en esta figura. Nuevamente completamos el árbol de 3 niveles para tener todas las hojas completas, como se muestra en la figura B, ya que acá solo habíamos completado para el camino cuando iniciaba con 1, más no habíamos completado el camino cuando iniciaba con 0. Entonces ahora todos estos caminos que se produjeron acá, ahora todos esos van hacia la cubeta A. Y para formar el directorio debemos hacer un ajuste, de manera que ahora el rango de direcciones irá de 000 hasta 111, como se muestra en la figura 1, ya que todo este rango de direcciones representan cada uno de los caminos que se forman en el tree, como se puede apreciar en las imágenes. Y con esto terminamos. Gracias.